de paz, democracia y libertad ha bañado diferentes partes del mundo. La principal estrategia utilizada ha sido la lucha no violenta. Gene Sharp ha escrito un libro de apenas 92 páginas, dando instrucciones paso a paso de cómo ir de la dictadura a la democracia. Creo que es muy extraordinario. Creo que la gente asume que todo esto sucedió espontáneamente. Según lo poco que sabemos, un gran número de estos casos no son de ningún modo espontáneos. Se han basado en varios años de preparación y pensamiento. Revoluciones populares en Egipto, Túnez, Libia y otros países han demostrado que no hay nada más fuerte que el poder del pueblo. Gandhi decía no tengan miedo, Juan Pablo II decía no tengan miedo, Sharp insiste mucho en vencer al miedo. Dice, si usted no tiene miedo, el poder del régimen de amenazarlo y matarlo ya no es poder, se ha disuelto. Entonces, esos son los problemas. Yo pienso que hay que estar conscientes de la situación y sinceramente yo creo que esta es la única estrategia viable. La no violencia, que se escribe junta a la palabra, precisamente acuñada por el académico Gene Sharp, lo que indica es una serie de herramientas dirigidas a remover las bases de poder de un régimen. Y por lo tanto, el régimen desaparece. No hay fórmula mágica para la solución del problema cubano ni de ninguna dictadura. Es un trabajo de persona a persona hasta alcanzar un número significativo. Hemos reunido para hacer una protesta pública por las violaciones de los derechos humanos aquí en Cuba. Doctor Bisset, precisamente por ser tan cristiano, creía mucho en la no violencia. La vio como una alternativa, una vía que el cubano podía enfrentar a una dictadura feroz como es la totalitaria en Cuba y enfrentarse y reclamar sus derechos. La lucha pacífica no violenta puede tomar tiempo, pero el tiempo eso lo podemos determinar nosotros. ¡Libertad! ¡Libertad! Non-violent struggle is more effective than military struggle. La lucha no violenta es más efectiva que la lucha militar. Llevo años diciendo esto, basado en la evidencia. No es una creencia. It's not a matter of belief. Funciona en maneras que el régimen tiene dificultad en enfrentar. Por eso están tan enojados. No saben qué diablos hacer para salvarse. Si no pueden salvarse a ellos mismos o a su dictadura sin el uso de la violencia, entonces recurren a la violencia. Y eso trae como consecuencia que más personas se viren en contra del régimen. Es probablemente la única solución viable que existe para poder liberarse el pueblo cubano. Hasta ahora se había acentuado la violencia y la violencia en realidad es totalmente contraproducente. Realmente, durante el año pasado, algo ha cambiado. Una especie de pensamiento global que reconoce que las ideas son muy poderosas y que ameritan atención y exploración. He visto cómo esto ha cambiado a lo largo de los años y ha sido muy interesante observarlo. That's been very, very interesting to observe. I think it's a new awareness of the Creo que es una nueva percepción de la importancia de las ideas, del reconocimiento en todo el mundo de que quizás haya otra manera de llevar a cabo luchas. En términos generales, es un nuevo entendimiento del poder de personas comunes. Es una gran forma de pensar sobre esto y realmente lo han hecho posible en gran medida el trabajo incremental del Dr. Sharp y otros durante varias décadas y los sucesos a nivel mundial. Desde el año 1980, dictaduras se han derrumbado bajo el desafío no violento del pueblo en Estonia, Latvia y Lituania, Polonia, Alemania Oriental, Checoslovaquia y Eslovenia, en Madagascar, Malí, Bolivia y las Filipinas,
La resistencia no violenta ha alcanzado logros en el movimiento de democratización en Nepal, Zambia, Corea del Sur, Chile, Argentina, Haití, Brasil, Uruguay, Malawi, Tailandia, Bulgaria, Hungría, Zaire, Nigeria y varios países de la derrocada Unión Soviética. Con 10 personas hay un niño de 4 a 5 años. Con etapas, las cuales tenía metas, y le decíamos en una carta a nuestros hermanos en la isla de que utilizaran aquellos no como una regla, sino que como un ejemplo de cómo se podía hacer algo, que ellos lo adecuaran, que lo pusieran al día con lo que había allá y que lo hicieran como quisieran, pero que era necesario un plan estratégico para llegar de la A a la Z. Esto es posible hacerlo en cualquier sociedad. Yo creo que lo que hay es que tener esta visión. Es decir, lo primero que hay que pensar es que se necesita poder en número. Para tener poder en número, es decir, grandes cantidades de gente en sintonía con esta idea de la no violencia, tienes que enseñar a la gente, tienes que visitar a la gente, tienes que recrear un tejido que permita incluso comunicarse la gente unos con otros. El mundo moderno tiene muchas más facilidades que las que tenían los polacos, porque este es otro, por ejemplo, otra percepción errónea, que si no hay internet, pues no se puede hacer. Bueno, no existía el internet en los años 80, ni siquiera existía el correo electrónico, ni siquiera existían los teléfonos celulares que existen ahora. Hay muchas más facilidades en el mundo moderno. Lo demostró Egipto, lo demostró Túnez, sociedades extremadamente cerradas, sociedades seculares dominadas por preceptos ideológicos e incluso religiosos bien rígidos, como son el extremismo del Islam. Entonces, ¿cómo no va a ser posible en Cuba? Pero bueno, hay teorías sobre la libertad de la propia que ahora lo fundamental es enseñar al hombre cómo enfrentarse a un sistema y cómo derrocar ese sistema de justicia. Creo que si nosotros todos nos proponemos ese objetivo, muy pronto podremos obtener la libertad de este pueblo, porque en definitiva el pueblo ya está dispuesto, el pueblo lo ha manifestado en varias ocasiones en la calle. Claro, son los más temerarios, los más heroicos los que dan ese paso. Y esos líderes dan pie para que entonces esa nación se levante, quiero decir, se levante y despierte a descubrir su dignidad. ¡Viva los derechos humanos! ¡Viva los derechos humanos! ¡Orlando Zapata vive! Yo creo que sí se puede. Lo han demostrado de alguna manera, por ejemplo, las damas de blanco, por poner un ejemplo, ¿no? En cierto sentido han articulado una estrategia no violenta, marchar por las calles con flores pidiendo libertad para los presos políticos. Lo consiguieron para sus 75 presos. ¿Por qué lo consiguieron? Por la consistencia, la permanencia en el tiempo y por además un punto muy importante en este tema, estar siempre sujetos a una disciplina no violenta, no caer en la violencia, a pesar de que ejerzan violencia sobre ti, que no significa dócilmente aceptar golpes, sino continuar con tu marcha, continuar con tu propósito, independientemente de que te agredan. ¡Estas son nuestras calles! ¡Y las defendemos! ¡Porque estamos aquí nosotros nadie! If the people aren't ready to struggle, you're not going to win. Si el pueblo no está listo para luchar, usted no va a triunfar. Tienen que entender que no pueden amedrentarse cuando ocurran brutalidades. Es posible que tengan que continuar haciendo lo que estaban haciendo, por el hecho de que el régimen no le gusta. El régimen ve eso como una seria amenaza. Requeriría, número 1, pensamiento y estudio por adelantado. No solo salir a las calles enseguida. Preparar al pueblo dentro de Cuba. Es necesario prepararse. Los de afuera no pueden ni deben hacerlo. No, ¿por qué no? Los de afuera son incompetentes. En gran medida no pueden conocer la situación interna, incluyéndome a mí mismo. ¿Surge de adentro? Tiene que ser. Además, tienen que adquirir confianza entre ellos a través de las organizaciones no gubernamentales. Sitios que son creados y localizados dentro de la isla.
en sociedades, sistemas económicos y agrupaciones políticas. Tienen que saber qué hace efectiva la lucha no violenta y qué la hace destinada a la derrota. Lo primero que me impactó del Dr. Jean Charles era su capacidad de transmitir ideas de una manera concisa y efectiva. Un hombre que va al grano, que conoce muy bien el tema, pero además lo sabe transmitir. Oh, thank you. Oh, gracias. Eso es un cumplido. ¿Soy yo una amenaza para un régimen opresivo? Eso es lo que quiero. Porque los sistemas opresivos no deben ser apoyados. Deben encarar muchas amenazas a su habilidad para oprimir a sus pueblos. No importa dónde en el mundo. Es el mismo idioma. Yo sé que lo han acusado de ser del CIA, etcétera, etcétera. Si fuera del CIA probablemente no estaría en las condiciones humildes que se encuentra. Excepto que no hizo su tarea. Él se basó en un escritor francés que estaba denunciando lo que nosotros estábamos haciendo. Y ese escritor francés tampoco sabía de qué diablos estaba hablando. Así que Chávez se enojó mucho. Yo le escribí una carta abierta al presidente Chávez, que está en nuestra página de la internet. Le dije que si estaba preocupado por un golpe de Estado en Venezuela, instigado por los Estados Unidos, quizá nosotros lo podíamos ayudar. La misión del Instituto Albert Einstein es defender libertades e instituciones democráticas, oponerse a la opresión, las dictaduras y el genocidio y reducir la dependencia en la violencia como herramienta política. Para lograr estos fines se procederá de 3 maneras: fomentando investigaciones, compartiendo los resultados y asesorando a grupos en conflicto. Esta es una historia sobre el poder del pueblo para cambiar los gobiernos y sobre el hombre que está detrás de todo esto. Y él vive humildemente en Boston. Es un hombre humanista y renacentista, yo diría universal. Yo no lo clasificaría a él como americano, yo lo clasificaría a él como humanista, como un hombre dedicado a la defensa de los derechos humanos, de la dignidad plena del hombre y por lo tanto él se ha dedicado a luchar por las víctimas de regímenes totalitarios y de dictaduras. Este librito está en estos momentos en varios continentes. Este librito está detrás del triunfo en Egipto y en Túnez y en Serbia. Este librito ha pasado de manera clandestina por muchas fronteras. Este librito contiene un poder inmenso.